Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este claro donde la noche no es ausencia de luz, sino una respiración antigua que se desliza entre las raíces. El bosque guarda silencio, pero no es un silencio vacío, es un umbral. Y esta noche no abrimos un libro ni desenterramos un texto olvidado. Convocamos una voz viva, una presencia que escribe desde la intensidad y la urgencia de nuestro tiempo. Nos acompaña un poeta peruano, nacido en la fricción de la ciudad y el desorden de la época, cuya obra no se deja domesticar por las formas ni por los dictámenes de la academia. Hablo de Julio César Barco Ábalos. No es un poeta de susurro ni de equilibrio, es una irrupción. Su palabra nos organiza, se expande. No busca armonía, busca verdad en el exceso, en la acumulación, en la vida vivida sin filtros. Esta noche, extranjero, no escucharemos una entrevista al uso. Será más bien una incursión en una conciencia que escribe como si cada poema fuese un acto vital, una forma de existir en medio del caos. Respira hondo, el bosque escucha. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Julio César Barco Ábalos nació el 10 de agosto de 1991 en Lima, Perú, una ciudad que en su obra no funciona como telón de fondo, sino como una materia activa que respira, hiere y alimenta. Lima aparece en sus textos como un territorio de tensiones, pobreza y belleza, violencia y deseo, hastío y revelación. Formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, su aproximación a la literatura no responde a una carrera académica tradicional, sino a una entrega progresiva y obsesiva al lenguaje. Desde muy joven comienza a escribir con una intensidad que no se detendrá. Más de 15 años de producción continua y más de 30 libros publicados entre poesía, narrativa, ensayo y géneros híbridos como el diario o la crónica. Su obra no se limita a un solo registro. En ella conviven lo lírico, lo narrativo, lo reflexivo y lo autobiográfico, en una constante mezcla de formas que responde más a una necesidad expresiva que a una clasificación genérica. Entre sus libros más relevantes se encuentran Arder, Gramática de los dientes de león, Semillas cósmicas, Mosaico, El nuevo fuego, Chaufa y Cantar de Chancay, donde ya se percibe una evolución hacia una escritura cada vez más expansiva y radical. Su trabajo ha sido reconocido en diversos espacios
Ha recibido el Premio Gremio de Escritores 2018, el Huaco de Oro 2019, una mención honrosa en el Premio Poeta Joven del Perú 2021 y el segundo lugar en los Juegos Florales de la UNI 2025. A esto se suma un reconocimiento más silencioso pero significativo, el de su propio entorno, su vecindario, que lo identifica como una figura cultural activa. Su obra ha trascendido fronteras, siendo publicada en países de América y Europa y traducida a idiomas como el inglés, francés, italiano, alemán y húngaro. Participó en el Festival Latinal en 2021 y ha sido incluido en revistas literarias de distintos países, lo que confirma la proyección internacional de su escritura. En 2023 se estrenó en el Centro Cultural de España en Lima el documental Canción de la Intensidad, centrado en su vida como poeta. En 2025 aparece el ensayo crítico Los ritos ardientes de Nicolás López Pérez, dedicado a analizar su obra, señal de que su escritura ha comenzado a ser leída con profundidad crítica. Pero Barco no es únicamente un autor de libros. Dirige la editorial Grilla, gestiona la red cultural Lenguaje Perú, conduce el programa televisivo Café Barco y publica columnas semanales en el Diario 1. Su figura se mueve entre la escritura y la acción cultural, entre el poema y la intervención en su tiempo. En ese cruce se extiende su obra, no como un producto literario aislado, sino como una extensión de su vida. Escribe como vive y vive como escribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. La poesía de Julio Barco no puede reducirse a una forma estable. Es una escritura que avanza por acumulación, por intensidad, por desborde. El poema no se cierra, se abre constantemente, como si cada verso fuese una fisura en la realidad. Uno de los primeros elementos que se imponen es la afirmación del yo como energía. En concierto, el sujeto no se describe, se proclama, se lanza al mundo como una fuerza en ejecución. Yo soy este rock todavía fresco que despierta entre los terrales abandonados. Avisad a la especie que existo y nazco a cada hora. Aquí el yo no es identidad fija, sino nacimiento continuo. La existencia se vuelve acto, repetición vital, afirmación frente a una época que diluye al individuo. Sin embargo, ese mismo yo se descompone en otros textos. En Precipicio de Yoes, la identidad se fragmenta hasta el límite, generando una especie de vértigo ontológico. Yo que soy todos los hombres del mundo, yo que soy todas las mujeres del mundo, yo que no termino de ser yo. La repetición no construye unidad sino dispersión. El sujeto se multiplica, se contradice, se pierde. Y en esa pérdida aparece una verdad más profunda, el yo como proceso inacabado. Otro eje esencial es el cuerpo. En Barco el cuerpo no es símbolo, es núcleo. Es deseo, pensamiento, ciudad, lenguaje. En Ebullición de los cuerpos, el poema se vuelve casi orgánico, una masa en movimiento donde todo se mezcla. Me doy a las cosas con mi vigor animal, calles por donde moro,
Morar es llevar una tenue luz entre las manos. Aquí el cuerpo se desplaza por la ciudad y la absorbe. No hay separación entre sujeto y entorno. Todo es experiencia inmediata. La ciudad, Lima, aparece constantemente como espacio de saturación. No hay orden ni jerarquía. Todo entra en el poema. En los cuerpos se sueñan, esa mezcla alcanza una dimensión casi total. Y Lima son algunos letreros ojerosos de anuncios, arañas, cable e hirsuto lenguaje de la humedad que cuartea los labios. Son épocas de belleza y caos. La ciudad no es descrita, es vivida como tensión. Belleza y caos no se oponen, conviven. Esa convivencia define la estética del autor. También hay en su obra una fuerte conciencia de tradición, pero no se trata de una tradición académica sino vivida. En ese mismo poema, la lectura se mezcla con la experiencia. Y yo ando, leo Trilce, leo Consejero del Lobo, leo también mis ojos en esas lecturas. Aquí la literatura no es referencia externa, es parte del propio cuerpo del poeta. Leer es leerse. Su escritura contiene además una crítica frontal a la época, no desde el discurso teórico, sino desde la vivencia. Hay un rechazo a lo banal, a lo mercantil, a la domesticación del lenguaje. En concierto, esa postura aparece con claridad. Abajo las cadenas que atan la lengua a la mecánica artera de la lengua. Arriba los lenguajes como galaxias. El lenguaje debe liberarse, expandirse, romper sus propios límites. Esa es, en el fondo, la apuesta de su poética. A pesar del caos aparente, existe una búsqueda constante, una forma de sentido. El nuevo fuego al que alude en su obra puede entenderse como ese intento de recomposición, una energía que permita reconstruir la relación entre vida y palabra. Por eso su poesía puede resultar incómoda. No ofrece respuestas claras ni estructuras tranquilizadoras. Exige al lector una implicación total. No se deja consumir, obliga a atravesarla. Y precisamente ahí reside su fuerza. En un tiempo que tiende a simplificar el lenguaje, Barco lo lleva al límite, lo convierte en materia viva. Desde esta orilla lo afirmo con claridad, me parece un magnífico poeta. No por perfección formal, sino por la intensidad con la que convierte el lenguaje en experiencia. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Julio, sé bienvenido a este bosque donde la palabra no se escribe, se invoca. Es un honor tenerte esta noche en el Rey del Bosque, en este claro donde el lenguaje aún puede arder sin permiso. Agradezco la posibilidad de poder presentarme, hablar de mi obra, reflexionar sobre la literatura y el lenguaje, y más todavía luego del excelente comentario que acabamos de escuchar, donde se observa una crítica hacia el trabajo que realizo. Quiero saludar a todos los amigos del podcast El Rey del Bosque y unirme a esta fiesta del lenguaje. Para comenzar, ¿cómo discurre hoy la vida en Lima? No la Lima turística ni la oficial, sino la Lima que respira en tus poemas. Es una ciudad muy intensa, sin duda alguna inconmensurable para cualquiera,
en el sentido de que hay un desborde por todos lados, hay tráfico, hay gente, hay movimiento, hay desorden y caos. Y es una Lima que por un lado socava la calma, socava la paz mental, socava incluso la propia posibilidad de sobrevivir o existir. Y sin embargo, en esa desmesura, en esa crisis, hay también espacios donde uno puede observar, puede detenerse, puede meditar y puede hacerlo parte de su propia frecuencia. Es una ciudad que también ya vive un desborde de la violencia a todo nivel y donde hay muchas carencias y desigualdades, pero es una ciudad que tiene muchos rostros y tiene muchas formas de mostrarse y también de sentirse. Hay en tu obra una sensación constante de urgencia, de intensidad vital. ¿En qué momento la poesía deja de ser una opción y se convierte en una necesidad inevitable? El gran Parra decía que la poesía dejó de ser un artículo de lujo y se convirtió en uno de primera necesidad. Y creo que la poesía todavía guarda esa urgencia, esa inmediatez de querer hablar de la manera más lúcida, más profunda, más tierna, o simplemente gritar. Y creo que muchos espacios que ahora vivimos que podrían ser generadores de esta frecuencia, al contrario, no la difunden ni la ejercitan. Yo creo que en la poesía se guarda todavía un instinto primitivo, una mirada, digamos, limpia de cierta sociedad que busca reprimir y de alguna forma convertir en juicios más pragmáticos. Y no me refiero solamente a quedarnos en esa intensidad, digamos, atávica, porque en el fondo también la poesía es pensar esa intensidad, pero sí me refiero a que esa intensidad está en la poesía, está rondando la propia vida del que escribe y del que de alguna forma entra a esa frecuencia. Entonces esa frecuencia es urgente porque nos estamos jugando la existencia con cada palabra, con cada lenguaje, con cada verso. Yo he asumido una postura radical con la poesía, no es solamente buscar el ritmo y lo estético, es además proponer desde la palabra una construcción del ser, una construcción de nuestra propia conciencia, nuestra propia identidad, cómo nos articulamos a través del lenguaje. Y si ese lenguaje se pierde, la única forma de luchar contra ese olvido, contra esa carencia, es manifestando la palabra con esa nitidez que te da la urgencia. Y bueno, también considero que en mi caso es una actividad, un quehacer que ya a mis 35 años, y ya haciéndolo desde los 15, 14, 13 años de manera constante, yo creo que ya no es simplemente una opción, ya es, digamos, algo inevitable. Y cuando aquí hablo de poesía, no hablo de algo etéreo. Para mí la poesía es un asunto concreto, es el trabajo de los hombres a lo largo de los siglos por buscar la belleza en medio del caos, en medio de muchas miserias. La poesía es un continuum, es un desencadenamiento constante de propuestas, de poéticas, de miradas, y cada etapa destruye, analiza la otra y se va dando del diálogo que finalmente termina siendo la poesía. Entonces, participar en toda esa actividad requiere esa lucidez que creo que conectándose con lo más energético de nuestra propia mente puede terminar siendo un geyser. Me interesa ese tránsito inicial. ¿Cómo llega la poesía a tu vida? ¿Fue una revelación súbita o una acumulación lenta de experiencias?
Fue una revelación súbita en el sentido de que cuando empecé a acercarme con una mirada, digamos, nueva a los libros, me llegó, digamos, su fuego, su palabra, su vínculo. Ese contacto no fue neutro. Pero por otro lado también creo que en la poesía uno va conociendo siempre detalles, nada nace de súbito, en realidad es un trabajo constante. El trabajo de, primero, prepararte en cuanto a conocimiento y también en cuanto a experimentación. Entonces creo que en ambas facetas me vinculé con la poesía, tanto súbita como progresivamente. Entonces, en mi caso ha sido una simbiosis de ambas. Tu escritura parece dialogar con muchas tradiciones, pero sin someterse a ninguna. ¿Qué autores han sido verdaderamente decisivos en tu formación? No solo como lecturas, sino como choques. En realidad muchos, y la gente que lea mis libros se va a dar cuenta de que hay muchos guiños, porque trabajo también el tema de la metaliteratura. Hay muchos autores que de alguna forma me sirven para crear, pero no he buscado nunca hacer un eco de nadie. Procuro estar dentro de una especie de disidencia, un camino más personal, pero para llegar a esto, evidentemente, hay que absorber, conocer todo ese panorama, ¿no? Y siempre es una constante retroalimentación, además, porque es una utopía llegar a entender todo lo que hay en poesía. Pero puedo decirte, por ejemplo, Rubén Darío, que es una figura que no se parece a nada a lo que yo escribo, pero que su postura frente al mundo, su forma de observar la realidad, cómo él sostuvo la poesía contra toda una época donde no existía digamos, ese talento en la poesía latinoamericana, me interesa mucho. Y bueno, en Perú creo que toda la tradición peruana me nutre, ¿no? No puedo ningunear a nadie las vitaminas que me han dado y cómo me han permitido crear mi propia obra, ¿no? Puedo hablar desde Oquendo Damat, Alberto Mostajo, Churata, Verástegui, Vargas Llosa, Julia Wong, Blanca Varela, incluso autores más contemporáneos como Miguel Ildefonso, Ángel Izquierdo Duclos, Eduardo Borjas, bueno, sin duda alguna César Vallejo, que está ahí en la égida, digamos, de su época, y también Romualdo, y también Sologure, y también Luis Hernández, y también Rodolfo Nostroza, ¿no? Y también César Toro Montalvo, y también Armando Arteaga, y también Roger Santibáñez, y también Carmen Ollé, y también María Emilia Cornejo, y también Patricia Alba, y también la poesía de Carlos Oliva, la poesía de Montserrat Álvarez, la poesía de Willy Gómez Miliaro, la poesía de José Pancorbo, la literatura del 70, todos los horaceros, Enrique Verástegui, Jorge Pimentel, Enriqueta Vélez, Ángel Garrido, Tulio Mora, Manuel Morales, Jorge Nájar, José Serna y todos los demás, porque son casi 100 poetas ahí en Horacero, y además los poetas mexicanos. Puedo mencionar a Octavio Paz, a Jaime Sabines, la generación estridentista. En Chile hay muchísimos que me han influenciado. Puedo mencionar a Huidobro, Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier, Raúl Zurita, Héctor Hernández Montesinos, la poesía de Nicolás López Pérez, que es un gran poeta que ya será leído con justicia. Y puedo seguir también la poesía china, la poesía polaca de la segunda mitad del siglo XX me interesa muchísimo, la poesía griega. Estuve también repasando un poco lo que era el tema de literatura romana, y creo que de los romanos me interesa mucho Ovidio. Ovidio es el poeta que más me interesa de los romanos, y me gustaría llegar a esa grandeza desde mi propia margen, ¿no? En tus poemas aparece una energía que podríamos llamar fuego, una intensidad que desborda. ¿Has sentido ese fuego abrasador del que hablan algunos poetas? Y si es así, ¿se puede sobrevivir a él sin quedar transformado?
Ese fuego del que hablan los poetas, ese fuego del que se habla en el arte, es en realidad la propia vida expresándose de manera más intensa. Creo que la gloria del lenguaje se da en la palabra poética y ahí está el fuego de nuestra raza, del ser humano, mostrándose incapaz de frenar ese ímpetu que nos permite estar acá, respirar, arder. De hecho, uno de mis poemarios se llama Arder, gramática de los dientes de león, y es también esa interpretación al símbolo del fuego que de hecho no es contemporáneo, es un tema que se va a encontrar en toda la literatura de todas las épocas, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso en mi búsqueda, en la palabra como transformadora. Ahora, podemos quedar inmunes, podemos quedar indemnes ante un gran poema o nos transforma. Yo creo que nos transforma y ese es el gran eh, riesgo, la gran crisis de leer poesía, porque yo veo no sé, veo una propaganda, veo un programa de televisión, de fútbol, por ejemplo, y claro, lo que me van a comentar sobre los equipos no me va a transformar, más allá de tener una opinión, pero si yo leo Vallejo, yo leo a Neruda, si realmente los leo como con la atención que le tomo a este programa de deportes, lo que me va a dar es una profundidad, una trascendencia que difícilmente se va a encontrar en la tele o en la radio o en la música moderna en las peleas de gallos, que también me interesa por otros motivos, pero que de alguna forma también monopolizan el tema del lenguaje. Entonces yo creo que sí hay una transformación a través de la palabra. Lo que no hay, en todo caso, es oídos para entrar a esos rituales, a esos ritos que genera, digamos, cierto tipo de voltaje poético, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿crees en la inspiración como un momento excepcional o es más bien una construcción diaria, casi física del lenguaje? A veces yo pienso que tengo inspiración infinita, lo que quiere decir que estoy siempre predispuesto a crear literatura, pensar literatura, escritura, escribir un poema, otro, y me doy cuenta que en realidad no es tanto la inspiración, es la constancia y es el gozo y también el reto que implica crear esto. Cada uno de mis libros nace de una propuesta que desde mi propia mirada poética busca retar a la tradición. Entonces, eso no lo voy a poder hacer con inspiración, pero creo que sí hay esa inspiración en mí que me lleva a crear, de alguna forma, enfrentarme diariamente a este objeto creativo. Pero en todo caso, creo más bien en el trabajo, creo en el sudor, creo en darte tiempo para poder hacer tu obra. Lo que decía Stephen King es muy cierto, ¿no? Si no tienes tiempo para leer, no vas a tener tiempo para escribir. Entonces, si no tienes tiempo para ello, no vas a poder inspirarte súbitamente y crear el gran poema. Yo creo que el trabajo del arte es eso, es un trabajo de obrero, de orfebrería, el poeta como una fábrica también echa humo y este trabajo es una lucha sabiendo que hay miles de motivos que te alejan cada vez de continuar, pero ese proceso pues se define no tanto por inspiración, sino por el 99.9% de trabajo constante y de lectura constante, ¿no? Nada nace súbitamente, hay que meternos a trabajar como si fuera un campo y tenemos que sembrar la semilla y de esa manera pues se produce el arte.
Tu poesía está profundamente encarnada en el cuerpo, en la ciudad, en lo inmediato. ¿De qué elementos vitales se nutre realmente tu escritura? ¿Qué necesita un poema para comenzar a existir en ti? Hace muchos años mi forma de escribir era salir a la calle, caminar, recorrer mi ciudad y alimentarme de todo, sentirme con la mente de un pintor que observa y que puede plasmar cualquier visión y que a cada visión le da una mirada particular, ¿no? Siento que la poesía tiene mucho de esas películas donde hay una voz en off también, ¿no? Pero cuando se trata del lenguaje, siempre hay esa posibilidad de reinventarse, de experimentar, de jugar con todas las formas. Entonces, en ese momento, para mí la poesía nacía de irme a recorrer Ribagüero, de caminar por Tayacaja, de irme a Puente Nuevo tomando una lata de cerveza, caminar, ver a un amigo, una amiga. En realidad, yo parto siempre de creer que se puede alcanzar una cierta frecuencia de vida poética, incluso en medio de esta realidad que estamos viviendo. Y desde ahí partía mi poesía, Entonces, eso de ahí te puede servir para inspirarte, para poder crear toda una obra adolescente, pero también cuando ya vas formándote, descubres que tú puedes también crear climas a tu disposición, porque tampoco es que estás limitado solamente a tu experiencia vital. Yo creo que la experiencia vital es importantísima, pero también puedo escribir sobre cualquier tema. Entonces, ahí es el reto, ¿no? Por ejemplo, un libro que publicamos hace tiempo con la editorial Higuerilla, Electromagnetismo, es un homenaje a Nikola Tesla, ¿no? Y no tiene mucho que ver con la experiencia vital, pero sí de pronto es encontrar la vitalidad en otro autor que te puede transmitir esa energía. Entonces, yo tengo varias etapas, ¿no? Primero, de repente este poema podía nacer de toda esta experiencia, pero también nace de una experiencia intelectual que es más pensada, que es más analizada, que ya es como una especie de llevar la situación del texto a su destrucción o su crisis también. Hay en tu obra una revelación muy particular con el yo, a veces afirmado con fuerza, otras disuelto en múltiples voces. ¿Quién habla realmente cuando escribe Julio Barco? Claro, en un primer momento es la reverberación de mi propia cotidianidad, de mi propia experiencia. Habla un joven que vivió en el Agustino, que no pudo acceder a buenos libros, que siempre fue objeto de burla por dedicarse a la literatura y que sigue siendo incomprendido en muchos sentidos, pero también creo que el poeta es un camaleón y puede hablar cualquier voz, y por eso es que en el fondo creo que lo que yo digo, cuando digo yo, es lo que cualquier yo podría decir, con la experiencia encima de vivir en una ciudad que Lima es en realidad cualquier ciudad de Latinoamérica. Y por eso es que creo que también en mi yo cabe, digamos, el lenguaje en sí, desplegándose, expresándose y reverberando. Y además, añado que una voz poética puede transformarse y albergar cualquier tipo de sensibilidad, siempre y cuando el creador tenga el talento, la posibilidad de expresarlo. Latinoamérica sigue produciendo una poesía viva, intensa e incluso peligrosa, mientras que en Europa muchas veces parece más domesticada. ¿A qué crees que responde esa diferencia? Yo creo que responde a la crisis que tenemos a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural. Prácticamente toda Latinoamérica es una sociedad fracturada, es una sociedad desigual, y para muchos la literatura es la única forma digamos, de sostenernos como seres humanos, porque vivimos vulnerados, sin derechos, prácticamente abandonados a nuestra suerte. Entonces yo creo que en esa circunstancia el valor de la poesía no se mide por su finura,
por ser un haiku exacto. Latinoamérica no es un continente de autores de haikus, por ejemplo, ¿no? Aunque hay muchos lectores de haiku y es una tradición importante, no somos de esa onda, somos poetas torrentosos y vanguardistas, experimentales, y creo que eso nace de una crisis, y además nace del hecho de que hay una gran cultura en nuestro continente y se mezcla desde hace muchos años con lo que hacemos y decimos. Yo creo que la fuerza que tenemos al escribir no nos viene solamente de ahora, es una energía que recorre nuestras sociedades, que son mucho más antiguas que otras, ¿no? Entonces, yo creo que en Latinoamérica hacer poesía no es un divertimento o una postura de género o de repente una frase para poner en Instagram o para poner en tu muro de Facebook, ¿no? Creo que acá es una cuestión mucho más achorada, marginal, jodida. Y creo que los escritores o pueden tomar dos rumbos, ¿no? O bien se ponen pesimistas y no siguen de camino, o bien asumen las consecuencias de evitar en este ecosistema. Has construido una obra muy amplia en relativamente poco tiempo. ¿Escribes para entenderte o para sobrevivirte? Escribo para todo, escribo porque necesito expresarme, porque las palabras son un invento perfecto para conjurar el vacío y la angustia de la muerte. Escribo por la muerte y por la vida también, pero yo creo que empecé como jugando en realidad con esta magia que es la palabra, ¿no? Y que súbitamente descubrí que tenía un valor tan profundo que podía expresar nuestra esencia, ¿no? Y también escribo por dar prueba de un amor y una fe a la literatura, de mi pasión por las letras. Escribo porque amo la literatura, porque creo que a través de ella podemos organizar mejor toda nuestra naturaleza, nuestro caos, nuestros miedos, y porque me gustaría encontrar una conexión entre los humanos a través del lenguaje, y creo que es el espacio donde todavía existe la posibilidad del diálogo. En varios de tus textos hay una crítica directa a la época, al sistema, al lenguaje vacío, a la banalidad. ¿Crees que la poesía todavía puede enfrentarse a su tiempo o ha perdido esa capacidad? Esta pregunta me recuerda a un verso de Becker que dice que siempre habrá poesía, donde afirma la eternidad de este quehacer, de este ejercicio. Y por otro lado, me acuerdo de Charles Bukowski que dice que Dios, cruzándose de piernas, confesó que ha creado muchos poetas pero poca poesía, ¿no? Y si me pongo a pensar en lo que comentas, si siempre habrá esa disidencia, yo ahora veo bastantes eventos, veo bastantes conferencias, recitales, cada año se publican muchos libros, hay listas de los mejores trabajos, ¿no? Y creo que dentro de toda esa actividad, ese mercado editorial y todo, creo que es muy difícil que se pueda domesticar esa búsqueda poética, esa expresión. Creo que cada generación va a seguir generando su propia poesía, su propio lenguaje, su propia disidencia, su propia poética. Y en ese sentido que me acerco un poco a Gustavo Adolfo, pero sin la cursilería de sus versos, pero sí con la fe que ellos manifiestan. Si pudieras hablar con el Julio joven, el que empezaba a descubrir la poesía casi en secreto, yendo con sus amigos a recitales o a conferencias de Alfredo Bryce Echenique, como si hubiera descubierto un tesoro, ¿qué le dirías hoy?
¿Le advertirías de algo o lo dejarías avanzar sin interferencias? Le diría, por ejemplo, que acabe la universidad de manera inmediata, ¿no? Y que no la acabe como yo a los 35 años, por ejemplo. Pero por el lado de la búsqueda, de lo que hice y de cómo ese joven se transformó en quien soy ahora, creo que todo estuvo bien. Y es más, pienso siempre en la muerte, pienso siempre en la vida. Y creo que todo lo que hice me llevó a escribir, me llevó a defender mi sueño, a defender mi lucha, a defender mi corazón del caos, ¿no? Y bueno, creo que por lo tanto no le diría nada, lo dejaría seguir en el abismo y perderse, porque en el fondo en la literatura no se puede dar consejos. Yo no creo en los consejos, pero sí creo en la experiencia de alguien que ha vivido mucho y te puede enseñar, ¿no? Pero como que un consejo sagrado no hay. Y todo es ir a tientas, todo es explorar, todo es perder, todo es fracasar. También, por ejemplo, le diría que experimente más desde su primer libro, ¿no? Yo siento que a nivel, digamos, de escritura, yo era muy tímido para publicar en ese momento, ¿no? No tenía tanta conciencia de lo que era hacer un libro. Entonces, lo que me ha dado de la experiencia es eso, es mayor conocimiento, pero igual, creo que sí, o sea, lo dejaría ir y conocer por sí mismo lo que yo conocí, que es el sabor de la vida, el sabor del desencanto y la poesía que arde profundamente en todo eso. Hay en tu escritura una tensión constante entre caos y búsqueda de sentido. ¿Crees que el poema debe ordenar la realidad o simplemente mostrar su fractura? Tocamos Vallejo, ¿no? Vallejo, en su libro España parte en este cáliz, buscaba organizar una masa, ¿no? Y un sentido. Entonces, sí creo que hay eso en los poetas. Creo que los grandes poetas, en el fondo, están buscando un orden en el caos, ¿no? Y ese orden no es para nada una verdad o una ecuación o una religión, ¿no? Simplemente puede ser un estado, una forma de verte a ti mismo frente a la realidad, ¿no? Entonces, el poeta en cierto modo organiza el ser de su época, ¿no? Y sí, creo que hay eso en los poetas, ¿no? Y de hecho también hay eso en la escritura, pero hay el otro lado, el lado de la fractura, y de ahí la ambivalencia, porque a su vez en la poesía moderna se da mucho la ironía, ¿no? Y el que escribe poemas profundamente ligado a ese compromiso no puede escapar de ver muchas veces que su canto comprometido puede sonar muy solemne o puede sonar simplemente panfletario. Y ahí está el camino que hacen otros poetas que se ironizan del compromiso de la escritura, ¿no? En todo caso, creo en un compromiso con la palabra. Creo que a través de eso se puede generar una conciencia de la libertad, del valor, del coraje, y a través de eso un poco iluminar este caos. Una pregunta inevitable. ¿Qué futuro ves para la poesía y el arte con la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Puede una máquina escribir desde la experiencia o el dolor? Bueno, en realidad creo que estas
inteligencias, esos programas no van a impedir que haya algunas personas que mantengan la vieja guardia, que es la que va finalmente a determinar la tradición, que es la del que empieza de cero y trata de crecer en su obra y mejorarla y no simplemente pedirle a una inteligencia que te dé todo, ¿no? Porque justamente ahí está el tema con la inteligencia artificial, que nos impide aprender de pronto por nosotros mismos, y creo que en el arte eso es el sello que te va a dar una voz. En cambio, si tomamos estas inteligencias como las generadoras de lo que queremos expresar, estamos perdidos. Pero creo que eso no se va a dar, y creo que los lectores de poesía sabemos que esos lenguajes genéricos no van a llegar a ser liberadores, rebeldes o trascendentales, ¿no? Difícilmente van a poder ofrecernos la experiencia de leer a Trilce, El consejero del lobo, de leer la poesía de Julia Wong, ¿no? Que son voces tan personales, tan particulares. Entonces creo que lo que sí puede pasar y lo que va a pasar es que lo usen para ver el tema de la ortografía, digamos, de la estructura sintáctica, y a nivel académico creo que tiene mucho más ventaja que a nivel artístico, porque finalmente el lenguaje académico, pongamos el que se maneja por APA, sigue pues un formato prácticamente de ecuación. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial puede dar mayores aportes, pero en lo artístico me parece que no, que siempre vamos a necesitar ese dolor para poder sentir el arte, ¿no? El arte del poético va a ser siempre hecho por humanos jodidos, enamorados, atropellados por la sociedad, que buscan a través de su expresión hechizarnos y hechizarse. Para cerrar este núcleo, si tu obra tuviera que resumirse en una sola imagen, no en un concepto sino una imagen viva, ¿cuál sería? Yo creo que se reduciría al cielo de Lima, al color lila del cielo de ciertas noches o los atardeceres de Lima. Yo creo que esa es la imagen que está ahí atrapada en mis versos. Para quienes se sientan inspirados por tu obra y quieran seguirte, ¿podrías compartir tus redes sociales y decirnos cuál es la mejor manera de contactarte para adquirir tus libros? Pueden encontrarme a través de redes, en Facebook estoy como Julio Barco, en Instagram también, TikTok, YouTube. En todos van a encontrar literatura a raudales. Si viven en Lima, pueden conseguir mis libros en la librería Kafka, que queda en Quilca. Pueden también leer algunos de mis poemarios en la Casa de Literatura o en la Gran Biblioteca Pública de Lima, que queda en Abancay. También pueden buscarme a través de Google, pueden poner mi nombre y van a encontrar mucha información, entrevistas, poemarios, poemas. Y si viven en Lima, también pueden comprar el Diario 1 todos los sábados. Estoy publicando una columna donde hablo de autores, hablo de literatura. Y bueno, esas son formas de llegar un poco a mi obra. Pueden escribirme también a través de redes. Yo mando
mis libros directamente a los lectores y es una forma sui generis de moverse en este sistema literario. Julio, gracias por atravesar esta noche con nosotros, por traer tu fuego a este bosque antiguo. Ha sido un privilegio compartir esta hoguera contigo y escuchar cómo el lenguaje aún puede arder sin rendirse. Ha sido una entrevista larga y creo que energética y conectada con mi trabajo, con lo cual te agradezco. Y seguimos pues en este bosque, en estos reyes, haciendo literatura para liberarnos y para entendernos. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Así, extranjero, hemos permitido que una voz contemporánea atraviese el bosque y deje su rastro entre nosotros. No ha sido una voz apacible ni conciliadora. Ha sido una irrupción, un movimiento que desordena, que exige, que incomoda. Pero tal vez esa sea la única forma honesta de la poesía en tiempos como los nuestros. El bosque vuelve a cerrarse lentamente. Las palabras no desaparecen, quedan suspendidas, como brasas ocultas bajo la tierra húmeda. Escucha bien, porque lo que has oído no termina aquí. Continúa en cada lectura, en cada cuerpo, en cada instante en el que el lenguaje decide en obedecer. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.